risa de mi hija, Clara, cortó el aire perfumado de la terraza como un cuchillo. Estábamos en la lujosa fiesta de compromiso de su mejor amiga, rodeadas de gente con ropas que valían más que mi coche. Yo me sentía como un mueble viejo y fuera de lugar, intentando pasar desapercibida en un rincón. Pero Clara me señaló delante de todas sus amigas, sus dedos perfectamente manicurados, apuntando directamente hacia mis manos, que sostenían con fuerza mi copa de vino para que no temblaran. ¿Ven esas manos?, dijo con una risa burlona, forzada para el espectáculo. Son las manos de mi madre. Cada callo es un trofeo de una vida de esfuerzo. La palabra esfuerzo la escupió como si fuera un sinónimo de fracaso. Una de sus amigas, una rubia delgada llamada Estefanía, soltó una risita nerviosa. «Podrías arreglártelas, señora», murmuró con falsa compasión. Pero Clara no había terminado. Agarró mi mano con una dulzura fingida y la levantó para que todos la vieran. «Mis manos son suaves porque mi Adolfo me cuida», declaró con orgullo, refiriéndose a su entonces prometido. «Pero estas manos saben lo que es sufrir». En ese momento, Adolfo se acercó con una carpeta de cuero elegante. «Firmas aquí, mi amor», le dijo, deslizando un documento frente a ella. Clara soltó mi mano con desdén, como si hubiera tocado algo sucio, y tomó la pluma que él le ofrecía. «Con esto nuestro futuro queda asegurado», añadió él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ella firmó con un gesto florido, sin siquiera leerlo, su sonrisa arrogante brillando bajo el sol de la tarde. Yo solo pude mirar mis manos, marcadas por años de limpiar casas ajenas y lavar ropa en agua fría para que ella pudiera tener una educación, y sentí como algo dentro de mí se quebraba en 1000 pedazos silenciosos. El contraste era tan cruel que me dejó sin aliento. Mis manos, testigos de cada sacrificio, siendo ridiculizadas mientras las manos suaves de ella firmaban su propia sentencia sin saberlo. Pero antes de llegar a ese instante, necesito contarte cómo empezó todo, desde el principio, desde la primera grieta que se abrió en el corazón de mi propia hija hacia mí. La primera vez que Clara me dijo que le daba pena cómo vivía, creí que me había equivocado de palabras. Estábamos en mi pequeño apartamento, con los muebles desgastados pero limpios, y ella acababa de llegar de pasar el fin de semana en la casa de la playa de la familia de Adolfo. El olor a humedad que a veces se filtraba por las ventanas parecía molestarle de repente. «Mamá, ¿no te da vergüenza vivir aquí? La verdad es que da pena cuando mis amigos me preguntan dónde vive mi madre». La miré, atónita. Mis manos, que en ese momento secaban un plato, se detuvieron. 23 años limpiando el polvo ajeno, pasando frío en invierno sin calefacción decente, comiendo arroz con huevo demasiadas veces a la semana. Todo para que ella tuviera techo, comida y estudios. Y esa palabra, pena, era la moneda con la que pagaba mi esfuerzo. «Clara, este piso es lo que pude darte», logré decir, con la voz mucho más quieta de lo que sentía. «Es tu hogar». Ella soltó un resoplido mirando su teléfono. «Un hogar debería ser un lugar del que uno pueda sentirse orgulloso, mamá». Esa noche, después de que se fuera, lloré en silencio en la cocina, con el sonido del grifo que goteaba como único testigo de mi derrota. Las visitas se espaciaron. Cada excusa era más elaborada. Tenía que acompañar a Adolfo a un evento de trabajo, o una de sus amigas organizaba una cena en un sitio nice. La presión social que sentía era una losa que ella, a su vez, me colocaba a mí sobre los hombros. Hasta que llegó la invitación de boda. No la trajo en persona, por supuesto. Llegó por correo. Un sobre grueso y pesado,
con un papel de calidad que yo solo había tocado en las casas donde trabajaba. La abrí con cuidado, con una mezcla de ilusión y temor. Y ahí estaba, mi nombre, señora Valeria Flores, escrito con una elegante tipografía. Pero no decía madre de la novia, solo decía señora Valeria Flores en la lista de invitados. No era un error, era una declaración de principios. Yo era una invitada más, una asistente, no un pilar fundamental en la vida de quien se casaba. El dolor fue físico, un puñetazo en el estómago que me dejó sin aire. Esa fue la primera herida profunda, la que me hizo entender que la niña a la que crié ya no existía. Había sido reemplazada por una extraña que se avergonzaba de su origen. Decidí que no me iba a rendir. Iba a esa boda y iba a ir con la cabeza alta. Ahorré durante meses. Dejé de comprarme las pastillas para el dolor de espalda. Vendí la única joya que me quedaba de mi abuela, unos pendientes de plata. Con eso me compré un vestido. No era lujoso, pero era elegante, de un color azul marino que esperaba me hiciera pasar desapercibida. El día de la boda, al entrar en aquella finca inmensa, con fuentes y sirvientes con bandejas de plata, supe que había sido una ilusa. Mi vestido palidecía junto a los vestidos de las demás mujeres. Mis zapatos, nuevos pero de un material barato, crujían de forma humilde sobre la grava perfecta del jardín. Busqué a Clara con la mirada. Cuando la encontré, radiante con su vestido de novia que costaba más que lo que yo ganaba en un año, sentí un latigazo de amor tan fiero que casi me dobla las rodillas. Por un segundo solo la vi a ella, a mi niña, pero entonces su mirada se cruzó con la mía. No fue una mirada de alegría ni de emoción, fue una mirada rápida, de reojo, y luego un casi imperceptible fruncimiento de ceño, como si mi presencia fuera una mancha en su cuadro perfecto. Adolfo, con su traje impecable, me guió no hacia la mesa principal, sino hacia una mesa en la parte de atrás, cerca de la cocina. Para que esté más cómoda, Valeria, dijo con una sonrisa condescendiente. Aquí habrá menos bullicio. Comprendí. Me estaba exiliando en mi propia isla de pobreza, dentro de su mar de opulencia. La cena fue un suplicio. Intenté conversar con las otras personas de mi mesa, pero eran todos amigos lejanos de Adolfo o socios de negocios con los que no tenía nada en común. Mientras picaban comida que no podía identificar en platos que relucían, yo jugaba con mi cubierto, sintiendo el peso de cada mirada que, estoy segura, ni siquiera se posaba en mí. Fue entonces cuando, aburrida y sintiéndome profundamente sola, me levanté para ir al baño. Al pasar cerca de un grupo de arbustos, oí la voz de Clara. Estaba con su nuevo esposo y un par de hombres de traje caro. Sí, el contrato prenupcial es una obra maestra, decía uno de los hombres, con una risa que sonaba a monedas chocando. Adolfo se aseguró de que todo esté atado y bien atado. La niña firmó sin rechistar, encantada con la idea de ser una esposa mantenida. Adolfo rió, un sonido seco. La seguridad tiene un precio, Ramón, y ella estaba más que dispuesta a pagarlo. Me detuve en seco, con el corazón latiendo en la garganta. Las palabras contrato prenupcial resonaron en mi mente como un campanazo. No sabía mucho de leyes, pero sabía lo que esa palabra significaba en boca de hombres como esos. Una jaula de oro. Y mi Clara, mi hija tan lista, había firmado sin rechistar. En ese momento un pensamiento prohibido, negro y amargo, cruzó por mi mente antes de que pudiera detenerlo. Ojalá un día sepas lo que es la verdadera necesidad, hija. Ojalá lo sepas. Me avergoncé al instante de ese deseo, pero ya estaba ahí, envenenando mi alma. Regresé a mi mesa, pero ya nada era igual. Cada risa de Clara,
Cada mirada de Adolfo me parecía una farsa grotesca. La música sonaba, la gente bailaba, y yo solo podía pensar en ese contrato. ¿Qué habría firmado mi hija? ¿En qué había convertido su vida? La fiesta siguió su curso, y el momento culminante de la humillación personal aún estaba por llegar. Fue cuando, buscando un momento de paz, me refugié en esa terraza, creyéndola vacía, hasta que llegó Clara con su séquito de amigas, y entonces sus ojos se posaron en mí y luego en mis manos, que seguían aferradas a la copa como a un salvavidas. Fue cuando soltó aquella risa y dijo aquellas palabras que me atravesaron. ¿Ven esas manos? El resto ya lo conoces. Esa fue la gota que colmó el vaso de una vida de silencios. Ver mis manos, el símbolo de todo lo que había hecho por ella, siendo el blanco de su burla justo en el instante en que, simbólicamente, entregaba su independencia con otra firma. Esa imagen, Clara firmando con desdén después de reírse de mis callos, se me quedó grabada a fuego. Esa noche, en mi apartamento silencioso y pobre, supe que algo tenía que cambiar. Ya no podía ser solo la madre sufrida y sumisa. La burla había abierto una puerta, y al otro lado no solo estaba el dolor, sino también una verdad que ahora sentía la obligación de descubrir. Pasaron semanas desde la boda, pero el eco de aquella risa en la terraza no me abandonaba. Vivía en un estado de entumecimiento, yendo al trabajo, haciendo la compra, viendo la televisión, pero con la mente siempre enredada en ese contrato del que había oído hablar. Las llamadas de Clara eran esporádicas y breves, siempre para contarme de algún viaje caro, de la decoración de su nueva casa o de la última bolsa de diseño que Adolfo le había comprado. Cada conversación era un recordatorio de la distancia abismal que ahora existía entre nosotras. Yo solo era la receptora pasiva de su nueva vida de cuento, una vida que, según las palabras susurradas entre los arbustos, tenía los cimientos podridos. La presión moral era constante. Cada lujo que mencionaba me hacía pensar en las cláusulas ocultas que lo permitían, y me preguntaba si ella alguna vez lo pensaba. Una tarde, Clara llamó, con una voz que pretendía ser casual, pero que sonaba forzada. «Mamá, ¿tendrías 2.000 euros? Es que Adolfo quiere que vayamos a Suiza a esquiar con unos amigos importantes y yo me he gastado mi asignación de este mes en un vestido para la ocasión. Ya sabes, no puedo llegar con lo mismo que la mujer de...». No terminó la frase. Mi estómago se encogió. «Tu asignación», repetí, sabiendo exactamente a qué se refería. «Sí, mi dinero para mis gastos», dijo con un deje de impaciencia. «Él se encarga de todo lo demás, por supuesto». Aquel por supuesto me dolió más que la petición en sí. Le dije que no tenía ese dinero, que apenas llegaba a fin de mes. Hubo un silencio cargado de desprecio al otro lado de la línea. «Bueno, no importa. Le pediré a Adolfo un adelanto. Solo pensé que quizá... Bueno, da igual». Colgó. Y yo me quedé allí, con el teléfono en la mano, sintiéndome no solo pobre, sino completamente inútil. Esa llamada fue el empujón final. No podía seguir así, ignorante de los términos de la jaula en la que vivía mi hija. Tenía que saber. Fue entonces cuando recordé a un hombre, Damián. Había trabajado conmigo hace años en una empresa de limpieza, antes de que él estudiara por las noches y lograra sacarse la carrera de Derecho. Era una buena persona, amable y con un fuerte sentido de la justicia. Busqué su número con dedos temblorosos. Cuando contestó, su voz me trajo un halo de normalidad. Tras los saludos de rigor, me armé de valor. «Damián, necesito tu ayuda. Es algo delicado», le conté, con la voz quebrada por la vergüenza y la rabia, lo de la boda, la burla y lo que oí sobre el contrato. No le dije el nombre de Adolfo, solo que era un hombre de mucho dinero. «Valeria, eso es confidencial.
dijo él con seriedad. No puedo acceder a un documento así. Yo solo necesito saber si mi hija está protegida, si ese contrato es justo. Inventé una mentira, una acción de la que me avergüenzo profundamente. Ella está demasiado enamorada para preguntar, y yo tengo miedo. Hubo un largo silencio. No puedo darte una copia, repitió, pero puedo echar un vistazo si me das los nombres, y si lo veo, te puedo dar mi opinión profesional, de manera informal, sin copias. Fue un acuerdo turbio, nacido de la lástima que mi situación le provocó. Le di los nombres. Colgué sintiéndome sucia, como si hubiera traicionado no sé bien qué, pero la necesidad era más fuerte que mi orgullo. 2 días después, Damián me llamó. Su tono era grave, sombrío. Valeria, ¿estás sentada? Me apoyé en la pared de la cocina, sintiendo el frío del azulejo a través de la blusa. He visto el contrato. Respiré hondo. Y es brutal. Procedió a explicarme con términos simples que yo pudiera entender la arquitectura de aquella prisión. Clara recibía una asignación mensual, sí, pero estaba sujeta a la conducta discreta y acorde a su posición social, que determinara Adolfo. Si se divorciaban antes de 5 años, ella se iba con lo puesto, sin derecho a nada de lo adquirido durante el matrimonio, ni siquiera a las joyas que él le hubiera regalado. No tenía acceso a las cuentas conjuntas, solo a una tarjeta de crédito secundaria, con un límite que él controlaba. Cada cláusula era un eslabón de una cadena. Lo firmó Valeria, lo firmó ante notario. La noticia me dejó hecha polvo. No era solo un acuerdo, era un documento de rendición total. El microclímax de obtener esta información fue como recibir otro golpe, pero esta vez con el puño cerrado. Ahora, el conocimiento era mío y su peso era insoportable. Semanas más tarde, Clara vino de visita. Llegó con el último modelo de bolso de una marca francesa increíblemente cara que dejó sobre mi sofá con descuido, como si fuera una bolsa de tela. Olía a un perfume nuevo, intenso y carísimo. Recorrió mi salón con una mirada crítica. Deberías dejar que te ayude a redecorar, mamá. Esto parece anclado en el pasado. Yo la miraba y ya no veía a una mujer poderosa, sino a una marioneta que creía manejar sus propios hilos. Cada queja sobre mi vida, cada muestra de su riqueza, era ahora una puñalada irónica. ¿Y tú, Clara? ¿Estás contenta en tu nuevo hogar?, le pregunté, intentando que mi voz sonara normal. Por supuesto, es la vida que siempre soñé, dijo, pero sus ojos no brillaban con la misma convicción de antes. Adolfo es un hombre muy ocupado, pero me da todo lo que quiero. ¿Todo?, insistí, clavando la mirada en ella. Ella desvió los ojos, jugueteando con la hebilla de su bolso. Bueno, a veces es un poco controlador con los gastos, pero es normal. Los hombres de negocios son así. La conversación era un campo minado. Yo tenía las coordenadas de cada explosión y ella caminaba ignorante sobre ellas. La tensión subió a otro nivel cuando de repente se quejó de que Adolfo se negaba a ponerla al frente de ninguna de sus fundaciones benéficas. Dice que no tengo la experiencia necesaria. Pero si solo es repartir cheques y sonreír para las fotos, exclamó frustrada. En ese momento, algo estalló dentro de mí. Toda la rabia, la humillación y el miedo contenidos salieron a la superficie. Quizá es porque no confía en que seas capaz de manejar ni siquiera eso, le espeté, con una dureza que nos sorprendió a ambas. Ella se quedó boquiabierta. ¿Cómo te atreves? Tú, que vives en esta posilga, ¿vas a cuestionar lo que mi marido decide para mí? El desprecio en su voz era tangible. Yo tenía el contrato, o al menos su contenido, grabado en la mente. Podía soltarlo ahí, podía decirle,
Tu marido no te confía ni tu propio dinero, Clara. Firmaste un papel que te convierte en una invitada de lujo en tu propia vida, con fecha de caducidad. Sentí la tentación de la venganza, del ya te lo dije, del moral trap, no la uno. Quería ver cómo su arrogancia se desmoronaba ante la cruda realidad. Abrí la boca para hablar, las palabras envenenadas ya en la punta de la lengua. Pero entonces la miré a los ojos y detrás de la furia vi algo más. Un destello de la niña asustada que una vez se refugiaba en mis brazos. Mi ira se desinfló, dejando un vacío helado. Cerré la boca y bajé la cabeza. Tienes razón, murmuré derrotada. No debería haber dicho eso. Ella resopló, victoriosa sin saber lo cerca que había estado del abismo. Claro que no. Se levantó para irse, recogiendo su bolso carísimo. En la puerta se detuvo. Sin mirarme, con la voz extrañamente quebrada, dijo: a veces es agotador, mamá, tener que estar siempre perfecta, siempre sonriente, fingir que todo es maravilloso. Se volvió hacia mí, y por primera vez en años no vi arrogancia en su rostro, sino una confusión profunda. ¿Cómo le hiciste tú? ¿Cómo fuiste tan fuerte todos esos años, viviendo con tan poco, sin que nadie te ayudara? La pregunta se quedó flotando en el aire entre nosotras, pesada, cargada de un significado que ninguna de las dos era capaz de abordar en ese instante. Era un reconocimiento torpe y tardío, y también un grito de auxilio disfrazado. Se fue, dejándome sola con el eco de su pregunta y con el peso insoportable de una verdad que ahora, sabía, tendría que revelar no por rabia, sino por algo que se parecía peligrosamente al amor. Su pregunta me desarmó por completo. La puerta se cerró y yo me quedé inmóvil, escuchando el ruido de su coche deportivo alejándose. ¿Cómo le hiciste para ser tan fuerte? Esas palabras resonaban en el silencio de mi salón, desafiando toda la rabia que había almacenado. Por primera vez, no vi a la mujer arrogante que se burló de mis manos, sino a la niña asustada que una vez me abrazaba fuerte durante las tormentas. Ella no estaba preguntando por mi fuerza, estaba admitiendo su propia debilidad. La presión emocional cambió en ese instante. Ya no se trataba de demostrarle que estaba equivocada, sino de evitar que se rompiera por completo. El nudo en mi estómago se transformó en una urgencia fría y clara. Pasaron unos días sin que Clara llamara. Su silencio era elocuente. Yo, por mi parte, dejé de ver el contrato como un arma y empecé a verlo como un diagnóstico médico grave, algo que, por doloroso que fuera, había que tratar. Decidí que no podía soltarle la verdad por teléfono o en una visita casual. Tenía que ser en un lugar neutral, donde ella no pudiera escapar fácilmente y donde yo me sintiera con algo de control. Reservé una mesa en un café tranquilo, un lugar que no era ni lujoso ni humilde, simplemente neutral. Cuando la llamé, mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Clara, necesito verte. Es importante. Ella intentó evadirlo. Dijo que tenía un evento de caridad con Adolfo. No es una petición, hija. Es una necesidad. El tono que usé, uno que no había empleado con ella en años, debió alertarla. Aceptó a regañadientes. El día de la cita, me vestí con simpleza, un pantalón negro y una chaqueta sencilla. No iba a intentar competir. Iba a ser yo misma, quizá por primera vez frente a ella en una década. Llegué primero y pedí un té. Mis manos, esas manos de las que tanto se había burlado, estaban tranquilas sobre la mesa. Esperaba. Cuando ella entró, era un remolino de seda e irritación. Se sentó frente a mí con un suspiro dramático. Mamá, esto mejor es urgente. Adolfo y yo tenemos que... La interrumpí. Esto es sobre Adolfo y sobre ti. Saqué de mi bolso una carpeta marrón, normalísima. Detrás no estaba el contrato.
Eso era ilegal, pero sí tenía varias páginas con anotaciones que había hecho después de hablar con Damián, resumiendo las cláusulas más importantes con mis propias palabras. La miré directamente a los ojos. Hay cosas que necesito que sepas y necesito que me escuches hasta el final. Comencé a hablar. Le hablé de la boda, no del vestido ni de la comida, sino del momento en la terraza. Le describí el sonido de su risa, la expresión de sus amigas, el peso de la pluma en mi mano cuando firmé el libro de invitados, un contraste grotesco con la ligereza con la que ella firmó su propio futuro. Reviví ese momento para ella, pero esta vez no desde mi dolor, sino desde la cruda realidad de las acciones. Tú me mostraste mis manos como si fueran una vergüenza, Clara, pero esas manos construyeron todo lo que eres. Y en ese mismo instante, tú, con tus manos suaves, estabas firmando un papel que te despojaba de todo poder sobre tu propia vida. Su rostro pasó del aburrimiento a la confusión y luego a una incredulidad furiosa. ¿De qué estás hablando? ¿Qué papel? Fue entonces cuando abrí la carpeta y deslicé mis notas hacia ella. Tu contrato prenupcial, Clara, o para ser más exacta, la lista de condiciones bajo las cuales vives. Empecé a leer en voz baja, pero Clara, las cláusulas que Damián me había explicado, la asignación sujeta a su conducta, la nulidad de sus derechos antes de los 5 años, el control absoluto de Adolfo sobre el dinero. Con cada punto, su palidez aumentaba. Eso no es verdad, murmuró, pero su voz carecía de convicción. Es mentira. ¿Lo leíste, Clara? Le pregunté, con una calma que me sorprendía a mí misma. ¿Leíste siquiera una línea antes de firmar, tan enamorada y tan segura de tu nuevo estatus? Ella no respondió. Sus ojos recorrían las páginas con mis anotaciones, una y otra vez, como si las palabras pudieran cambiar si las miraba el tiempo suficiente. La estaba obligando a ver la jaula desde el interior. Era el momento de máxima vulnerabilidad para ambos, y entonces sucedió lo inevitable. La puerta del café se abrió y entró Adolfo. Debía de haberla seguido. Su rostro estaba congestionado por la ira. Se acercó a nuestra mesa con pasos largos y se plantó frente a nosotras. ¿Qué es este circo, Valeria?, dijo, despreciando mi nombre. ¿Envenenando a mi esposa con tus fantasías de pobre? Clara se encogió, como si su sola presencia la redujera. Adolfo, ella dice que el contrato... Él la miró con una mezcla de fastidio y condescendencia. ¿Y tú le crees a esta mujer que limpia baños en lugar de a tu marido? El contrato te protege, Clara. Te protege de ti misma. Esas palabras fueron la confirmación final. Yo me levanté, no con rabia, sino con una autoridad que no sabía que tenía. No la está protegiendo, Adolfo, la está comprando, y ella, con su arrogancia y su vergüenza hacia mí, firmó el cheque sin molestarse en leer el precio. Lo miré fijamente. Usted no le dio una vida mejor, solo le cambió la pobreza de dinero por la pobreza de alma, y esa última es mucho más difícil de superar. El silencio que siguió fue denso, roto solo por el sollozo ahogado de Clara. Adolfo me lanzó una mirada de odio puro, pero no dijo nada más. Agarró del brazo a Clara con fuerza. Vamos. Ella se dejó llevar, como un autómata, sin mirarme atrás. Yo me quedé de pie junto a la mesa, temblando por la adrenalina, viendo cómo se alejaba la figura de mi hija, más perdida que nunca. Pero esta vez no era la ignorancia la que la cegaba, sino el conocimiento. Le había dado la verdad, cruda y sin edulcorantes, y ahora el siguiente movimiento era suyo. El lazo se había cerrado. La burla en la terraza y la firma del contrato ahora tenían un contexto completo y devastador. Le había devuelto su momento de humillación, transformado en una lección brutal. El costo
Sin embargo, aún estaba por verse. Clara no me llamó en 3 días. Esos 72 horas fueron un purgatorio de silencio. No me arrepentía de lo que había hecho, pero el miedo a haberla perdido para siempre era un peso constante en mi pecho. Sabía que la verdad, una vez liberada, tenía su propia inercia y sus propias consecuencias. Yo ya había hecho mi parte. Ahora todo dependía de ella. La presión era distinta. Ya no era la ansiedad de quien guarda un secreto, sino la desesperación tranquila de quien ha apostado todo y espera el resultado. La llamada llegó en la madrugada del 4.º día. El timbre del teléfono cortó el silencio como un alarido. La voz de Clara al otro lado no era la de una mujer enfadada o arrogante. Era la voz de una niña, pequeña y rota. «Mamá, ¿puedo ir a casa?» No dijo «a tu casa», dijo «a casa». 20 minutos después, llamaba a la puerta. Al abrirla, me encontré con una mujer irreconocible. No traía maquillaje. Su ropa estaba arrugada y sus ojos estaban hinchados y rojos de tanto llorar. Olía a cigarrillo y a desvelo. Sin mediar palabra, se derrumbó en mis brazos y un llanto convulsivo y profundo sacudió su cuerpo. Yo la sostuve allí, en el umbral de mi apartamento humilde, el mismo del que una vez se avergonzó, y era el único lugar al que había podido volver. La llevé al sofá y le preparé un té, como cuando era pequeña y se enfermaba. Entre sollozos la historia fue saliendo. Después del café, la pelea con Adolfo había sido monumental. Él no lo negó. Al contrario, se enorgulleció de la astucia del contrato. Le dijo que era lo que merecía por venir de donde venía, que sin él no era nada, que su valor estaba en su belleza y su docilidad, no en su inteligencia o carácter. Firmaste siendo nadie y seguirás siendo nadie si te vas, le había escupido. Esa noche, Clara dijo, por primera vez, había mirado a su alrededor en esa casa lujosa y no había visto belleza, solo había visto los barrotes de su celda. La verdad era incómoda y brutal, y ahora era toda suya. «Tenías razón, mamá», susurró, mirando su taza. «Sobre todo, sobre el contrato, sobre Adolfo, sobre mí. Me convertí en una persona horrible». Esa confesión fue el principio de su renacimiento. Clara se quedó a vivir conmigo durante un mes. Fue un tiempo extraño y surrealista. La mujer que despreciaba mi pobreza ahora dormía en mi sofá cama y se turnaba conmigo para fregar los platos. Al principio, cada tarea doméstica era un recordatorio de su fracaso y lloraba de rabia y frustración. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Una tarde, la encontré mirándose las manos en el espejo del baño. Ya no estaban perfectamente manicuradas. Tenían pequeñas marcas de haber ayudado a limpiar. «Es curioso», me dijo, con un atisbo de la ironía que antes usaba para el desprecio. «Pero estas pequeñas marcas me hacen sentir más real que todas las joyas que él me compró». Era el inicio de su reconciliación, no solo conmigo, sino con su propia historia. El desenlace legal llegó a través de Damián, quien, conmovido por la situación, accedió a representarla de manera oficial para anular el contrato basándose en vicios del consentimiento y condiciones abusivas. No fue fácil, y Adolfo luchó con uñas y dientes, pero la evidencia era aplastante. Clara no buscó una compensación millonaria, solo quería su libertad y la anulación de un acuerdo que consideraba una estafa a su dignidad. El día que se firmó la anulación, Clara salió del juzgado con una carpeta en la mano, pero su rostro era distinto. No había triunfo, solo una paz cansada. Esa carpeta, a diferencia de la que Adolfo le hizo firmar, no definía su futuro, solo cerraba un capítulo oscuro. Poco después, Clara encontró un pequeño trabajo en una galería de arte, lejos del mundo de las grandes finanzas de Adolfo.
El sueldo era modesto, pero era su sueldo. La primera vez que cobró, insistió en llevarme a cenar. No fue a un sitio lujoso, sino a un acogedor restaurante de barrio. Mientras comíamos, me cogió la mano sobre la mesa. Sus dedos, otra vez con uñas sencillas, se cerraron sobre los míos, sobre esos callos que una vez ridiculizó. Estas manos, mamá, dijo, con la voz cargada de una emoción nueva, sostuvieron mi mundo cuando el que yo construí se desmoronó. Nunca volveré a sentir vergüenza de ellas. En ese momento supe que no todo estaba arreglado, que las cicatrices psicológicas eran profundas, pero que al menos estábamos en el camino correcto. Juntas. Ahora, Clara vive en un pequeño piso alquilado cerca de mi casa. Nuestra relación ya no es la de antes, ni podía serlo. El daño fue muy profundo, pero es una relación verdadera, sin mentiras ni apariencias. A veces, cuando venimos las dos cansadas del trabajo y cenamos juntas en mi salón, hay silencios que ya no son incómodos, sino compartidos. Ella está aprendiendo, desde el principio, lo que cuesta ganarse la vida, lo que vale el dinero y, sobre todo, lo que vale la dignidad. Mi papel ya no es el de la madre pobre y sumisa, sino el de la mujer que, a pesar de todo, supo plantar cara para mostrarle la verdad a su hija, incluso cuando esa verdad era un espejo doloroso para las dos. La herida sigue ahí, una cicatriz en nuestro vínculo, pero ha dejado de supurar el veneno del resentimiento y la vergüenza. El verdadero final no fue la anulación del contrato, sino la lenta y dolorosa reconstrucción de nuestro vínculo. Clara ya no es la princesa de cuento y yo ya no soy la madre fantasma. Somos dos mujeres adultas, con las cicatrices a la vista, intentando encontrar un nuevo lenguaje para querernos. Ella ya no me habla de marcas de ropa o de viajes exóticos. Ahora me habla del estrés de su trabajo, de la lucha por pagar el alquiler a tiempo y de la paz extraña que encuentra en esa lucha, porque es suya. A veces, los domingos por la tarde, se sienta en mi cocina y me mira cocinar, como si estuviera memorizando una canción olvidada. Una vez, mientras pelaba patatas, me dijo: «Lo siento, mamá. Lo siento por no haber visto que tu vida no era pobreza, era entereza». Esa frase valió más que cualquier disculpa dramática. Fue el reconocimiento de mi dignidad, la misma que ella ahora está forjando para sí misma. No vivimos felices para siempre. La vida no es un cuento de hadas. Aún hay días tensos, momentos en los que un comentario sin pensar abre la vieja herida. La diferencia es que ahora no huimos de ella. La miramos, aceptamos el dolor y seguimos adelante. Mi rol ya no es protegerla de la realidad, sino acompañarla mientras ella, por fin, la enfrenta con sus propias herramientas. El lazo que nos une ya no está hecho de dependencia o de culpa, sino de una verdad elegida y compartida, por dura que sea. Y en ese terreno, escarpado pero honesto, es donde hemos podido, finalmente, volver a encontrarnos. Gracias por haberme acompañado hasta el final de esta confesión tan íntima y dolorosa. Tu presencia silenciosa ha sido un bálsamo para mi alma. Si esta historia resonó en algún lugar de tu corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir compartiendo estas verdades que nos hacen humanos.